Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por participar. Básicamente lo que voy a compartir es darle un enfoque, un impacto a lo que es la osteoartritis y a partir de ahí vamos a desarrollar un poco lo que es el etoricoxib. Voy a tratar de mostrar digamos, beneficios de este AINE y tratar de desmitificar algunas cosas que han arrastrado por mucho tiempo los COX-2 y vamos a mostrar la evidencia con respecto a esto. Muy bien, comenzamos definiendo que la osteoartritis, como se pueden dar cuenta, hablo de osteoartritis, no de artrosis, no osteoartrosis, ya que el término correcto es osteoartritis. En un pequeño resumen de fisiopatología van a entender por qué se llama de esta manera. Es una enfermedad inflamatoria, articular, crónica, progresiva, de patología dinámica con etiología multifactorial. Es la última definición que hay. Vamos a tratar de desarrollarla. El problema de esta enfermedad es que causa mucho dolor y causa limitación funcional, ya que a su vez produce mucha morbilidad y afecta la calidad de vida del paciente. Entonces, la osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente a nivel de ambos géneros, tanto en hombres como mujeres. En hombres precede a lo que es la gota y en mujeres precede lo que es la artritis reumatoide. Y de todas las articulaciones escogí este tema porque la localización más frecuente es la rodilla. ¿De acuerdo? Es la articulación más frecuente. Es la articulación más grande y tiene mayor rango articular. Probablemente sea por eso la causa más frecuente de localización. En verdad, el concepto que creíamos que la osteoartritis es una enfermedad netamente del cartílago no es del todo correcta. Es más, fisiopatológicamente probablemente no sea el inicio de la enfermedad y definitivamente no es el único componente que la afecta, ya que puede haber pérdida de cartílago, cambios de hueso subcondral, hay sinovitis, hay degeneración meniscal, hay lesión de la cápsula articular, hay lesión a nivel de lo que son los ligamentos, hay alteración de lo que es el cuádriceps. Entonces, es una enfermedad que va a comprometer toda la articulación. Habitualmente las osteoartritis van a soportar aquellas articulaciones que ya tienen, soportan algún carga, perdón, o que tienen un rango importante, como es la rodilla, cadera, columna lumbar, columna cervical y mano. Pero doctor, el tobillo también soporta carga. Tienen razón, pero el rango es límite, muy limitado. Por eso que generalmente no se sufre de osteoartritis primaria de rodilla. Estas localizaciones, estas 5 que les he dado, son las causas de osteoartritis primaria, es decir, la afectación primera. Puede haber otros lugares, localizaciones poco frecuentes como codo, tobillo que he mencionado, hombro, pero generalmente son secundarias. Hay un trauma anterior, ha habido una infección previa, tienen una enfermedad articular previa como artritis reumatoide, o son lugares que han tenido microtrauma, fracturas con tránsito articular o una enfermedad sistémica, además de artritis reumatoide con enfermedades por cristales, por ejemplo. Entonces, cuando encuentran localizaciones que no sean estas 5, tendrán que plantear que la osteoartritis probablemente sea de causa secundaria. El enfoque que tienen que tener ustedes como médicos en atención es de que esta enfermedad trae mucha carga económica y social para cualquier sistema de salud. Más o menos afecta a 302 millones de personas en el mundo y desde el año pasado ya es la cuarta causa de discapacidad. Miren, la cuarta causa de discapacidad. Y se convierte actualmente epidemiológicamente como primera causa de discapacidad en adultos mayores. Más allá de enfermedad coronaria, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, es la primera causa de discapacidad en adultos mayores. Por eso el buen enfoque que tenemos que tener de la enfermedad y ya vamos viendo epidemiológicamente qué grupo etario va sufriendo esta enfermedad. La osteoartritis afecta a la calidad de vida, definitivamente sí, afecta a la capacidad funcional, física y bienestar psicológico de los pacientes. Más o menos, la OMS estima que el 80% de pacientes con osteoartritis tienen restricción de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, afecta su calidad de vida diaria, por supuesto, dificultad para subir gradas, bajar gradas, amarrarse el calzado, cargar un peso insignificante, hacer manualidades. Y 25% no pueden realizar sus principales actividades diarias, que es bañarse, cambiarse, alimentarse, ir a los servicios higiénicos. Se vuelve un gran problema a nivel mundial. Los estudios epidemiológicos van a variar según los estudios de Rotterdam o dependiendo del punto de corte que podamos dar, va a variar, pero como pueden ver en las cifras, básicamente la osteoartritis está muy en relación a la edad del paciente, ¿de acuerdo? La OMS calcula que 1 de cada 10 personas sufre de osteoartritis para entender que como vivimos más,
tenemos peor calidad de vida, somos más obesos, somos más sedentarios. Del 95 al 2005 en Estados Unidos, el número de pacientes con osteoartritis sintomática creció de 21 a 25 millones. ¿Por qué hablo de osteoartritis sintomática? Porque normalmente si tomamos una radiografía a pacientes mayores de 40 años, tomaré el ejemplo el lugar más frecuente de localización radiográfica, la columna cervical. Cuando tomo una radiografía a nivel de lo que es columna cervical, el 80% de pacientes, del punto de vista radiográfico, ya tienen un daño estructural o ya tienen comienzos de osteoartritis en la radiografía y de repente ni síntomas tiene el paciente. Como podemos ver desde el punto de vista epidemiológico, la osteoartritis va a aumentar con la edad, como pueden ver tanto en los cuadros. En hombres generalmente hay una pendiente que mantiene una constante que va aumentando. A nivel de mujer, tanto en las tres localizaciones de que es cadera, rodilla y manos, vemos que hay un punto de corte de quiebre importante y la tendencia a la verticalización. Ese punto de quiebre representa la menopausia, entonces definitivamente un factor de riesgo en la mujer adicional es la menopausia. ¿Qué prevalencias, qué datos tenemos en el Perú? Por supuesto que tenemos datos. Más o menos en adultos, globalmente la osteoartritis tiene una prevalencia hasta de 15%. Y si aislamos rodilla, hasta de 5%. Si comparamos con el resto de enfermedades reumáticas, tiene una alta prevalencia en el país. Económicamente, más o menos va a comprometer el Producto Bruto Interno de cada sistema económico de cada país del 1 al 2,5%. Entonces, definitivamente es una enfermedad muy costosa que trae mucho costo a cualquier sistema de salud, ya sea primer mundo o países en vías de desarrollo. Más o menos el costo anual es el que ven ahí de osteoartritis, más de 60 mil millones de dólares, que incluyen básicamente visitas al médico, estamos hablando de datos americanos. Medicamentos de venta con receta, no estamos contando los out of the shelf, que uno puede ir allá en una farmacia y comprarse el Tylenol, que es paracetamol, o diferentes Isadoas que en el comercio. El mayor costo está en relación a hospitalizaciones, la mayoría en relación a cirugías. Y también aquí el costo aumenta por complicaciones por el uso de AINES, sobre todo gastrointestinales, que vamos a saber en un momento más. Entonces, se vuelve una problemática, ya que el inicio de la enfermedad no la tenemos claro, la fisiopatología sí. En verdad, la progresión articular, el daño, no está del todo bien definido y no hemos todavía podido solucionar ese problema. Actualmente, la ineficacia de los ISADOAS o tratamiento quirúrgico, que también se vuelve en un problema, porque solamente va a dar un tipo de tratamiento de resultado final de la enfermedad, no me va a ayudar al inicio, en la cual en el tiempo se ha comprometido que hasta la fecha principalmente el tratamiento se basa en manejo del dolor y recambio articular al final de la enfermedad. Y tener en cuenta que en etapas tempranas las limitaciones de la cirugía, ya que una prótesis no dura para siempre, ¿de acuerdo? Y las complicaciones propias de esta. El desarrollo de la enfermedad se va a valer básicamente a diferentes factores de riesgo, acciones biomecánicas hostiles o una articulación susceptible, vías biológicas mecanosensitivas con respecto a lo que es el dolor, y la biomecánica articular está dada por factores anatómicos y funcionales. Factores de riesgo que tenemos es, por ejemplo, trastornos de alineación, como genovalgo, genovaro, la diferencia más de 1 centímetro, que aumentan el riesgo de osteoartritis, pero como podemos ver en la práctica clínica, como ustedes ven, no es muy frecuente estos factores de riesgo. La pobre función de los cuádriceps, ya sabemos que los cuádriceps tienen una función de protección articular. De nuevo repetimos, estamos en pandemia, muchos obesos, mucha lo que es mucho sedentarismo, la ausencia de ejercicios, entonces probablemente la prevalencia de osteoartritis sea mayores. Definitivamente como factores sistémicos asociados está la mujer, mostramos los datos epidemiológicos, la edad y la presencia de un hueso de alta densidad en el hueso subcondral. Vamos a ver que aquellos pacientes que tienen diferentes factores de riesgo, que hay microtrauma, aumentan el daño articular, tienen hasta 4 veces mayor riesgo. Y los pacientes con obesidad, independientemente del tema del riesgo mecánico de sobrepeso sobre la articulación, se ha visto que los pacientes obesos tienen una enfermedad inflamatoria sistémica, tienen mayores niveles de PCR y esto causaría degradación del cartílago, aumentaría el riesgo de 3 veces de sufrir osteoartritis de rodilla, independientemente del factor de riesgo mecánico. Algo importante que ha sido encontrado en pacientes jóvenes
que han tenido traumatismo de rodilla con una consecuencia de una ruptura del ligamento cruzado anterior o un desgarro meniscal, se ha visto que hay un aumento de riesgo. En Estados Unidos actualmente hay 900.000 casos de lesión de rodillas anuales y se calcula que más o menos el 12% de osteoartritis tienen una etiología traumática previa. Aquellos pacientes que tienen osteoartritis han encontrado daño del ligamento cruzado anterior dependiendo de las series de 10 a 90%. Aquellos pacientes que han tenido un daño meniscal previo que no se han tratado tienen hasta 5.7 veces más riesgo de desarrollar osteoartritis. E inclusive aquellos que se han tratado también tienen un riesgo de osteoartritis, pero menor al no tratado. Entonces, solamente el hecho de haber tenido una lesión meniscal, ya sea con o sin tratamiento, aumenta el riesgo de osteoartritis. Aquellos pacientes que han sido sometidos a una meniscopastía parcial aumenta 4 veces de hacer osteoartritis en los siguientes 16 años. Entonces, como podemos ver, el daño primario, que puede ser de tipo traumático, lo que va a causar es una inestabilidad de la articulación, va a haber un cizallamiento. Acuérdense que el cartílago fisiológicamente está diseñado para hacer un movimiento de flexión y extensión, no está diseñado para este cizallamiento. Entonces, este cizallamiento a nivel de lo que es el cartílago, lo que va a hacer inicialmente va a dañar el cartílago articular y se van a producir muchas proteínas, muchas interleuquinas proinflamatorias, produciendo una cantidad de antígenos nuevos, ¿de acuerdo? A nivel articular. Dentro de esto se liberan interleuquinas proinflamatorias como interleuquina beta, 6, 8, ciclooxigenasa, metaloproteinasas, diferentes proteínas que van a iniciar la degradación del cartílago. Del punto de vista epidemiológico, se ha visto que hay factores de riesgo asociados como fumar, inactividad física, debilidad muscular, la presencia de esta interleuquina proinflamatoria de grasa como la leptina, deficiencia de vitamina D y consumo de grasa saturada. Son factores de riesgo asociados, pero más son del punto de vista epidemiológico que una causa-efecto. Definitivamente para desarrollar la enfermedad hay microtrauma, hay factores genéticos, ¿no? Hay pacientes que tienen un estilo de vida no tan importante, pero genéticamente tienen mayor riesgo que otros y la edad es un factor importante. Lo que hay que entender que lo principalmente pasa es una alteración a nivel de los condrocitos. Al haber alteración de los condrocitos, estos van a tener una respuesta en su fenotipo ante un estímulo de daño mecánico, por ejemplo, y por ende va a haber una alteración del colágeno tipo 2, que como pueden ver en la imagen de la derecha, esas barras blancas, el colágeno tipo 2 es el colágeno más importante. Y sobre esto es donde se unen las otras fibras de colágeno o diferentes sustancias como agrecan, proteínglicanos, que dan la estructura a lo que es el cartílago. Entonces, si ante un microdaño o comienzo de osteoartritis hay un daño del colágeno tipo 2, va a haber una degradación del cartílago. Dentro de esto, en el cartílago va a haber diferentes tipos de respuesta, como una reparación hipertrófica, que es lo que va a haber un reblandecimiento del cartílago. En esta reparación va a haber mayor aumento de agua, el cartílago comienza a absorber mayor agua y se pierde el glucosamínglicanos. Entonces, el cartílago pierde sus propiedades. Este hallazgo en la fase de reparación es los que los traumatólogos ven en artroscopía como condromalacia. Hay una actividad anabólica, entonces el cartílago, para tratar de reemplazar lo perdido, comienza a producir mayor fibras de colágeno y proteíglicanos y mayor proliferación de condrocitos en cúmulos. Lamentablemente, estas fibras de colágeno son colágeno desordenado y los condrocitos se convierten como células inmunes. Van a tener otro tipo de fenotipo. Entonces, ante la presencia en el líquido sinovial de un cartílago degradado, el condrocito los va a reconocer por medio de receptores muy antiguos como Toll-like receptor y a la vez van a producir una segunda oleada de inflamación, aumentando interleuquinas proinflamatorias. Estas interleuquinas proinflamatorias a su vez van a alterar a los sinoviocitos tipo 2 principalmente y estos a su vez van a dar una respuesta inflamatoria. Por eso que se llama osteoartritis, porque también hay sinovitis mostrada en todos los pacientes por artroscopía, por biopsia o por resonancia magnética. Y por último, la tercera etapa de la enfermedad es en la cual ya se desencadena una respuesta inflamatoria del cartílago, una respuesta inflamatoria a nivel de la sinovia, una respuesta a nivel del hueso subcondral. Los osteoblastos van a responder a esta inflamación articular mecánica produciendo mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias
y de esta manera van a degradar al cartílago por la parte de su, por la parte de su límite entre el hueso subcondral y el cartílago, y aquí es donde se produce el dolor. Entonces, cuando un paciente tiene una osteoartritis sintomática, ya tienen que ver que ya hay daño del hueso subcondral, porque esta es la parte del tejido que está más inervado. Entonces, probablemente, como han visto desde el punto de fisiopatológico, ya la enfermedad está más avanzada. Entonces, este es el escenario que tenemos que ver. Entonces, estamos frente a una enfermedad inflamatoria, por eso se llama osteoartritis. Por eso, probablemente, es un tema mucho más complejo, dependiendo de muchos aspectos. Como parte del tratamiento sintomático, los antiinflamatorios tienen un valor muy importante a este nivel. Teniendo este resumen, este enfoque y un pequeño resumen fisiopatológico, vamos a ver probablemente el lugar que tienen los AINES como parte del tratamiento sintomático de la enfermedad. Voy a pasar a la segunda parte del tema, que vamos a ver un poco lo que es el etoricoxib. Entonces, fisiopatológicamente, ante cualquier daño tisular, puede ser la piel como ejemplo, hay un estímulo, hay un disturbio a nivel de la membrana celular, de la célula que compone cualquier tejido del cuerpo, y se van a liberar fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a ser el objetivo de una enzima que es la fosfolipasa A2, que se sintetiza cuando hay inflamación, y esta lo va a degradar en ácido araquidónico. Me detengo aquí, estoy arriba a nivel de lo que es la fisiopatología de los eicosanoides. A este nivel, inhibiendo la fosfolipasa A2, es donde va a actuar los corticoides. Los corticoides a dosis bajas, equivalentes a prednisona de 10 miligramos, esa dosis, ese efecto antiinflamatorio va a ser a este nivel, arriba, inhibiendo la fosfolipasa A2, evitando la conversión a ácido araquidónico. Retirando un poco los corticoides de aquí, normalmente el ácido araquidónico, dependiendo de la enzima que va a actuar o va a ser sustrato de, si fuese a base de lo que es la lipoxigenasa, esto principalmente va a producir los leucotrienos. Y dependiendo del leucotrieno es la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, se vuelven muy importantes los leucotrienos, sobre todo el B4 en congota. Por eso que es muy importante se utiliza como una de las armas para tratar el ataque agudo de gota la colchicina. La colchicina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir justamente el leucotrieno B4. O en otras enfermedades como el asma. En el asma es muy importante la presencia del leucotrieno C4, D4, E4. Por eso la presencia del montelukast. El montelukast actúa a este nivel. Yéndome por la otra vía de la ciclooxigenasa, aquí sí es donde van a actuar la mayoría de antiinflamatorios. ¿De acuerdo? Viendo esta parte podemos ver que las prostaglandinas tienen diferentes acción. Por ejemplo, por otro lado de las prostaglandinas, el tromboxano A2 está en relación a lo que es agregación plaquetaria, vasoconstricción. La prostaglandina D asociado con el ciclo sueño-vigilia, regulador del dolor. La prostaglandina F como vasoconstricción, muy importante en el momento de la reproducción, a nivel de la entrada del espermatozoide sobre el óvulo. La prostaglandina E2, básicamente, y la I2 con respecto a lo que es la regulación de lo que es el moco a nivel gastrointestinal y también la vasoconstricción a nivel renal. Entendiendo esto, hay dos tipos de ciclooxigenasa, ¿no? Una constitutiva, una que está permanentemente a nivel del cuerpo, que está en relación a muchos niveles, pero lo que me interesa o para el tema, para el entendimiento por qué voy a desarrollar este tema en osteoartritis, es que la prostaglandina I2 tiene que estar en el cuerpo, ya que va a regular lo que es la acidez a nivel de lo que es el moco, perdón, a nivel gástrico. A diferencia de los ciclooxigenasa 2, que es inducible, es decir, se encuentran en cantidades muy trazas en el cuerpo, pero se elevan miles de veces ante la presencia de inflamación. Entonces sería lógico inhibir básicamente esta ciclooxigenasa que es probablemente la patológica en ese momento. Como podemos ver, la ciclooxigenasa 1 tiene muchas funciones fisiológicas, es citoprotectora, mantiene la función normal del riñón, la perfusión, la vasoconstricción, promueve la agregación plaquetaria. La ciclooxigenasa 2, a diferencia, no es fisiológica y se encuentra en niveles elevados con inflamación. ¿De acuerdo? Definitivamente todos los AINES tienen diferentes tipos de efectos adversos.
tanto leves que los vemos como puede haber efectos severos. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es el riesgo gastrointestinal por AINES, ¿de acuerdo? Como primera parte. Normalmente entender, siempre tenemos cifras americanas, porque lamentablemente no hay cifras locales, así que tenemos que adaptarnos a esto. En Estados Unidos hay 41.000 hospitalizaciones, ¿de acuerdo? Por AINES, y también hay mortalidad, como pueden ver en los datos. 50% de pacientes consumen AINES tienen una gastritis erosiva. Pacientes asintomáticos que consumen AINES, que se les hace una endoscopía digestiva alta, de 15 a 30% tienen úlceras. Y eventos clínicos ocurren en severos de 3 a 4.5% que toman AINES y complicados de 1.5%. Entonces, como podemos ver, el consumo de AINES se vuelve un problema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual básicamente los AINES producen esto? Número uno, y principalmente, inhibición de COX-1. Entonces, vamos viendo que probablemente el riesgo gastrointestinal es mucho más frecuente en los AINES clásicos que con respecto a los COX-2 selectivos, porque principalmente con los AINES clásicos inhibimos, además de COX-2, COX-1, y acordemos que COX-1, su función es aumentar el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa, por ende aumentamos el moco. Si inhibo COX-1, va a haber disminución del flujo y por ende menos moco. Los AINES a nivel tópico también pueden causar una irritación local, por eso es más frecuente el uso perdón, el riesgo gastrointestinal con AINES bioral que con parenteral. ¿De acuerdo? Entonces, entender que COX-1 es importante para la presencia de prostaglandina I2 a nivel gástrico y la producción de moco. Se sometieron a los estudios en el momento de la aprobación de toripalimab, fueron evolucionando diferentes estudios, el CLAR, H1, E2, MEDALS y los que siguen. Se vio ahí claramente que el riesgo gastrointestinal se daba cuando se hizo el comparador con diclofenaco. Los pacientes con diclofenaco. ¿Por qué diclofenaco? Porque el diclofenaco es el AINE más consumido en ese momento en Estados Unidos y en el mundo. Por eso se ese comparativo. Y se vio que en todos los estudios diclofenaco tuvo mayor riesgo gastrointestinal que etoricoxib. Entonces, dentro de esto, ¿cómo yo puedo ver a qué pacientes tienen mayor riesgo gastrointestinal? Podemos clasificarlo en riesgo bajo, moderado y alto. ¿Qué factores de riesgo hay que tener? La edad, mayores de 65 años, el uso de dosis altas de AINES, la historia anterior de enfermedad ulceropéptica y el uso concomitante de medicamentos como aspirina, anticoagulantes y corticoides. Entonces, si el paciente no tiene ninguno de estos riesgos, lo consideramos como riesgo bajo. Si el paciente tiene alguno o dos, hablamos de riesgo moderado. Y si el paciente tiene más de dos de estos factores, hablamos de riesgo alto. Entonces, si un paciente tiene un riesgo bajo, podría utilizar cualquier AINE, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia. Pero si tenemos un paciente con riesgo moderado, probablemente debamos utilizar un COX-2, etoricoxib es más selectivo que celecoxib, son los únicos que tenemos vía oral actualmente en el medio, y de repente en algún momento podríamos utilizar un AINE tradicional asociado a inhibidor de bomba de protones o un COX-2 asociado a inhibidor de bomba de protones. Si tienen un paciente con riesgo alto, probablemente no deberíamos usar AINES en ese escenario. Como riesgo cardiovascular, definitivamente se vio en los mismos estudios que les mostré antes, en el Vigor, Target, Class, Edge y Medal, que los AINES aumentaban el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue interesante porque esto fue mitificado por mucho tiempo, ¿no? Por eso que Toricoxib salió de algunos de los mercados internacionales, pero luego se vio en el tiempo y se estudió. Por ejemplo, en este estudio que les muestro acá, se ha visto que todos los AINES tienen riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Y si comenzamos a ver uno por uno, por ejemplo, ibuprofeno tiene mayor riesgo cardiovascular que celecoxib o etoricoxib. ¿De acuerdo? Etoricoxib tiene el mismo riesgo cardiovascular que diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tiempo nos da la razón que el riesgo relativo se da según el AINE utilizado y se está viendo o se vio o se sabe en todo caso que probablemente todos los AINES tienen riesgo cardiovascular, pero tratamos de desmitificar que algunos AINES tengan mayor riesgo
que otros, que los COX-2 tengan mayor riesgo que los AINES tradicionales. El evento cardiovascular por AINES, ¿cuáles serían los mecanismos? Aumentan la presión arterial, retienen sodio de agua, eh, empeoran la insuficiencia cardíaca congestiva y podrían tener algún riesgo de arritmia o fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo yo puedo estratificar si hay un riesgo cardiovascular del paciente? Si tiene antecedente de riesgo enfermedad coronaria, si tiene indicación de uso de dosis bajas de aspirina o si tiene un score de Framingham con un riesgo a 10 años mayor a 20%. Entonces, de esa manera yo puedo estratificar riesgo bajo o riesgo alto. Riesgo bajo, que no tenga ninguno de estos factores de riesgo. Riesgo alto, que tenga alguno de estos factores. Entonces, definitivamente, si he de usar un AINE, sea selectivo o sea tradicional, tengo que tener en cuenta para su uso o no. El uso del selectivo de AINES COX-2. Hablemos del etoricoxib, es el AINE actualmente que tenemos más selectivo de COX-2, tiene una alta biodisponibilidad, mire, de 92%, se absorbe casi todo el medicamento, no se afecta su absorción con los alimentos, el metabolismo hepático se usa a través de CYP3A4, que es una enzima que se metaboliza con muchos fármacos. Su eliminación es básicamente renal, poco por heces, y tiene un tiempo de vida plasmática alto de 22 horas, ¿no? Por eso su indicación es cada 24 horas. Dentro de esto, como podemos ver, si yo clasifico los AINES por su selectividad, vemos que actualmente Oricoxib es el más selectivo que hay en el mercado, ya que el Lumiracoxib y Rofecoxib fueron retirados a nivel mundial. Tenemos el AINE más selectivo, ¿de acuerdo? Mucho más inclusive que Meloxicam y Celecoxib. Y de los AINES menos selectivos tenemos el ketorolaco, ¿de acuerdo? Por eso, inversamente, este es uno de los AINES que tiene más eventos adversos, sobre todo gastrointestinal. Pero, ¿qué me diferencia a un AINE tradicional de un COX-2? Básicamente, molecularmente, la ciclooxigenasa es distinta y este bolsillo lateral, básicamente da una posición 523 de valina, es lo que va a hacer importante a la ciclooxigenasa 2, es la que va a unirse al AINE y esta unión es irreversible, ¿de acuerdo? Es lo que va a dar la diferencia de los AINES tradicionales de los COX-2. Entonces, la pregunta que todos tenemos tatuados y nos han dicho por mucho tiempo, y yo trato de explicar por qué se retiró la FDA, el etoricoxib, del mercado en ese momento, ¿no? Básicamente porque etoricoxib fue el AINE más vendido en Estados Unidos, de lejos, nadie vendía ningún otro AINE por su eficacia y también por su seguridad en su momento, pero cuando se fue estudiando en enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Se vio que aumentaba el riesgo cardiovascular. Ahora les voy a explicar qué sucedió. Entiendan, por favor, que los pacientes que entraron en el estudio en su momento eran pacientes que tenían enfermedad cardíaca, ¿sí? Casi 40%. Pacientes tenían diabetes, pacientes eran obesos, justamente el perfil típico de los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Y los pacientes que entraron a estudios tenían artritis reumatoide. El tener artritis reumatoide tiene un riesgo cardiovascular tan igual que tener diabetes. ¿De acuerdo? Posteriormente se hizo más estudios y podemos ver que el riesgo acumulativo, ¿de acuerdo?, era tan igual como diclofenaco. Les brindo acá algunos datos de algunos estudios del uso de toricoxib para diferentes tipos de dolor. Uno de los dolores más importantes es el dolor posoperatorio. En este estudio se vio los objetivos era ver, examinar la eficacia y efectos adversos de dosis única de toricoxib para el dolor agudo. Básicamente, criterios de selección, es un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, en dosis única en adultos con dolor agudo postoperatorio, ¿no? Fueron 6 estudios con 1.214 participantes y se encontraron diferentes AINES. Y como pueden ver acá, en intención de tratamiento, el que menos causó dolor fue el etoricoxib. Y aquellos pacientes que menos necesitaron dar una dosis de rescate fue el etoricoxib, calmando un dolor postoperatorio hasta por 20 horas, ¿de acuerdo? Y fue superior al resto de AINES. Usamos como ejemplo al dolor postoperatorio, que sería que es el dolor agudo más importante que hay. Cuando se ve los efectos adversos acumulados en el estudio MEDAL, se vio que toricoxib tenía menos efectos adversos gastrointestinales que diclofenaco, con esa P de 0.001.
En una revisión Cochrane de dosis única de analgesia al dolor postoperatorio en el adulto, en la cual se participó 50.000 pacientes, ¿sí?, de 460 estudios, se demostró que toricoxib fue el que mantuvo mayor duración analgésica que con respecto a cualquier otro tipo de AINE. Y aquí lo podemos ver, teniendo a la cabeza, mire, toricoxib arriba, y abajo tenemos una gran cantidad de AINES, inclusive combinaciones con analgésicos puros, y se ve que toricoxib fue el que causó mayor alivio del dolor postoperatorio. Cuando revisamos en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía de columna, en este estudio randomizado, doble ciego, controlado por placebo, se ve que, fijémonos en el grupo D, en el que está en amarillo, y de repente en el grupo C, que está a nivel celeste, se vio que aquellos pacientes que recibieron etoricoxib en el preoperatorio y en el postoperatorio fueron los que tuvieron menor nivel de puntaje de analgesia. ¿De acuerdo? Con respecto a placebo. Cuando se compara los AINES, los COX-2 que tenemos, comparamos toricoxib versus celecoxib para la analgesia en el dolor agudo postoperatorio luego de una cirugía de ligamento cruzado, se vio que toricoxib fue superior a celecoxib y superior a placebo para controlar el dolor luego de la reconstrucción. Este estudio les traje para sentar y para desmitificar el tema de riesgo cardiovascular. Este estudio salió en el New England Journal en el año 2016. Si bien es cierto, no entró etoricoxib, acuérdense que ya la FDA no lo permitía en Estados Unidos en su momento, pero se utilizó celecoxib, otro inhibidor COX-2. Se hizo en 3 grupos, un grupo con celecoxib, otro con naproxeno y ibuprofeno, casi 8.000 pacientes en cada brazo con características muy similares, ¿de acuerdo? ¿Y qué se encontró en los pacientes? Se vio que aquellos pacientes que tenían mayor riesgo cardiovascular no eran con celecoxib, eran con ibuprofeno. Cuando se vio con eventos adversos gastrointestinales, celecoxib fue mucho menor a naproxeno con ibuprofeno. Eventos renales, celecoxib fue menor a estos dos AINES clásicos. Entonces, de esa manera podemos ir viendo, y ya con estudios controlados, que probablemente el riesgo cardiovascular es general para todos los AINES, no es superior para los COX-2 selectivos. Hay pocos estudios comparativos de AINES convencionales con COX-2 selectivos, y cuando se evalúa la eficacia de toricoxib, en muchos estudios se demostró, por ejemplo, que una dosis baja de toricoxib, como 60 miligramos, tenía la misma eficacia que diclofenaco a su dosis máxima de 150 miligramos día. La dosis estudiada de toricoxib siempre ha sido de 60, 90 y 120 miligramos. ¿De acuerdo? Regresando a esto, vamos a ver que la mayoría de estudios fueron desarrollados en osteoartritis de rodilla, artritis reumatoide, que son modelos típicos de dolor crónico, ¿de acuerdo? Cuando revisamos esto, cuando vemos el dolor agudo, otro modelo es la extracción del tercer molar. Dice ser que es un dolor de los más importantes que puede soportar el ser humano, por eso se utiliza este como modelo para el dolor agudo. En este estudio se compara etoricoxib y diclofenaco en 97 pacientes que se les extrayó el molar. Básicamente son 3 brazos, placebo, diclofenaco y etoricoxib, y se vio que desde el inicio de la extracción del molar hasta los 10 días, etoricoxib fue superior a diclofenaco y a placebo en estos casos, ¿de acuerdo? Y los eventos adversos fueron mucho mayores en el brazo con diclofenaco. Entonces, mostrando estos estudios, básicamente quería concluir y demostrar, primero, en la primera parte de la revisión, que la osteoartritis de rodilla es una enfermedad muy prevalente. Ya hemos visto los datos epidemiológicos, ya sabemos que es la cuarta causa de discapacidad en el mundo, en el adulto, y la primera causa en el adulto mayor, así que todos nos vamos a enfrentar a eso y debemos saber con qué enfrentarnos. Definitivamente, lo ideal es usar medicamentos tipo Cisadoa que tengan evidencia a este nivel, pero en algún momento el paciente tiene que recibir analgesia con AINES. En algún momento lo tiene que recibir. Entonces, dentro de esto, la idea de la presentación es mostrar de que probablemente los AINES inhibidores de COX-2 selectivo, como el etoricoxib, que es el más selectivo, probablemente sea una alternativa bastante eficaz, ya que ha demostrado ser superior a la mayoría de AINES, muy comparable con dosis tope de diclofenaco, y tratar de demostrarles que es un AINE bastante seguro, ¿de acuerdo? Bastante seguro en su uso. Muchas gracias.